Señor les bendiga, mis hermanos, en este día. Gracias al Señor por tener la oportunidad de poder estudiar lo que dice la palabra del Señor, siguiendo la sanidad interior que empezamos las semanas anteriores. Buscando en la Escritura, busquemos en la Escritura un pasaje de Segunda de Samuel capítulo 11, donde nos dice la palabra en el verso 2 del capítulo 11: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías Eteo. Hay un asunto aquí que me llama mucho la atención, ¿verdad? En estos versos que hemos leído, ¿verdad? Dice el verso 4: luego ella se purificó de su inmundicia. De acuerdo a Levítico 15, las mujeres, cuando hacían este tipo de cosas, se purificaban de su inmundicia con un baño ceremonial, y al pasar la última hora del día, esta purificación llegaba hasta la noche. Este acontecimiento describe lo que dice Santiago capítulo 1. Primero viene el deseo. Después del deseo viene la seducción. Seguidamente, después de la seducción, viene el pecado. Y el pecado produce la muerte. Entonces, eso es lo que dice la Escritura en este verso 2. Que la mujer, la cual era muy hermosa, ¿verdad? Eso estaba sucediendo con David. Ahora, miremos algo más adelante que nos dice la palabra del Señor. Cuando la mujer le dice a David que había concebido, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Urías llegó donde David, y David le preguntó por la salud del general Joab, y por la salud del pueblo del ejército que estaba allá peleando con los amonitas, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas, dice el verso 9, mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hay una cosa bien clara. David quería que Urías fuera a dormir con su esposa. Tal vez es posible para que Urías Eteo creyera que el embarazo que tenía Betsabé iba a ser de él, o era de él. Pero Dios no permitió que Urías Eteo fuera a dormir a su propia casa, con su esposa. No permitió eso. Dice la Escritura: y Urías respondió a David: el arca de Israel, el arca e Israel. O sea, menciona el arca de la alianza, menciona al ejército, y menciona a Judá, a Israel y a Judá. Están bajo sus tiendas, y habla: y mi señor Joab, o sea, el general, y los siervos de mi señor, o sea, los siervos de David, están en el campo de batalla, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ahí podemos apreciar nosotros
la integridad de Urías Eteo. Él sentía esa gran responsabilidad de estar ahí en el campo de batalla. Si lo habían mandado a llamar, él no estaba en condiciones de ir a dormir con su esposa. Pero hay un asunto que me llama la atención. Dios estaba detrás de esto. Detrás de esto para que lo que David había hecho en lo secreto se llegara a su tiempo, ¿verdad? A saber o a descubrir, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Y Urías no permitió que Urías se fuera a dormir. Es más, dice la palabra del Señor: quédate aquí, le dice David, aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo envió a comer lo invitó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, ¿verdad? Y al día siguiente, con el propósito de que fuera Urías Eteo a la casa de él, pero Urías Eteo no fue a la casa de él. Y al día siguiente hizo una carta y se la dio a Urías, ¿verdad? Hay un asunto aquí también, y quiero aclararles esto, mis hermanos. El corazón de David se revela una vez más al enviar la sentencia de muerte de Urías en las propias manos. El corazón de David se había endurecido, ¿verdad? Se había endurecido. David había tenido confrontaciones con Saúl, y a causa de eso, él no había buscado una sanidad interior en su vida. Y por esa razón era su forma de proceder, su forma de actuar. No le interesaba si Urías vivía o no vivía, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? El mismo Urías lleva la carta y allá la lee el general en el frente de batalla, ¿verdad? Y cuando sitiaron la ciudad, dice la escritura en el verso 16, Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. En el capítulo 23 y en el último verso del capítulo 23 nos dice que Urías Eteo estaba dentro de los 37 hombres que habían en Israel más valientes para la guerra. O sea, David sabía perfectamente quién era Urías Eteo. Era un hombre valiente. Pero ¿qué pasa? Muere Urías Eteo, pasan los 7 días de duelo o de luto, y una vez que pasan los 7 días de luto, ¿verdad? Viene David y toma a la mujer de Urías y la tiene por su mujer, ¿verdad? La toma por su mujer. O sea, aquí no pasó nada. Aquí no sucedió nada. No sucedió nada absolutamente. Pero vamos a retroceder un poco. Vamos a retroceder un poquito acá. Dice la escritura, ¿verdad? En el verso 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Era la costumbre en Israel, que cuando se venía del campo o del centro de la ciudad, lavarse los pies. Nosotros estamos en un tiempo que no debemos de andar en la calle por la pandemia. Si salimos, hermano, a la farmacia, al supermercado, a la pulpería, al regresar a casa, lo recomendable es lavarse las manos con jabón y, si es posible, que nos bañemos. ¿Qué sabemos nosotros si en la calle, donde fuimos, nos encontramos con cualquier tipo de personas y contaminamos nuestras manos por el virus, y al llegar a casa vamos a contaminar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y el que está casado, a su esposa, o a la esposa, a su esposo? En Israel era costumbre lavarse los pies
ahí había un trasto con agua para hacerlo. Pues bien, seguimos con lo de Urías. Dice que la escritura en el verso 26, oyendo a la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido, 7 días de duelo, de luto. Y pasado el luto, dice la escritura, envió a David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mire, dice este verso 27, la segunda parte, y le dio a luz un hijo. Pasó un año. Cuando este asunto tenía un año, Jehová, el Altísimo, nuestro buen Dios, llamó a Natán el profeta para que Natán hablara con David. Y dice la escritura que Natán empezó a decirle esto a David. Había 2 hombres en una ciudad. Esto ya en el capítulo 12. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar. Tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, David expresó esas palabras, ¿verdad? Expresó esas palabras sabiendo que la ley decía esto, que si alguien tomaba una cordera ajena, un buey o una vaca, debía de restituir. Estaba la ley de la restitución. Con 4 veces había que hacerlo. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Cuando se encontró con el Señor y se bajó del árbol y le dijo: si en algo he defraudado a alguno, 4 veces se lo he restituido, mi Señor. La ley de la restitución, el mismo asunto. Entonces, ¿qué pasó? Dice que se encendió el furor de David. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que Natán le dice a David, cuando él dice estas palabras, ¿verdad? Dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel a la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Se da cuenta usted, mi hermano y mi hermana? Dios le quería dar, estaba listo para darle mucho más a David, igual que a nosotros. Dios está presto para bendecirnos, para darnos mucho más de lo que nos ha dado. Pero está en nosotros muchas veces el detener, el de cortar la bendición que el Altísimo tiene para nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más de lo que te he dado. No tenías por qué hacer este asunto, David. No había ningún motivo, ninguna razón para que lo hicieras, ¿verdad? Pero miremos algo más. Le dice el verso 9, le dice el profeta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, tú eres un homicida. Eso has hecho. Mataste a la mujer, al marido de esta mujer. Mataste a Urías, ¿verdad? Dice el verso 10:
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. El verso 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, lo cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Después de esto, hermanos míos, un hijo de David violó a una hija de David, a Tamar, y Absalón le dio muerte a su hijo. Y Absalón se rebeló después en contra de su padre. Y después este muchacho lo mataron. Pero el asunto no se queda ahí. El asunto va más allá, mis hermanos. David necesitaba sanidad espiritual en su vida. Es ahí donde encontramos el Salmo 51. El Salmo 51 nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verso 4 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, dice, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se van a recrear los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, le dice David al Altísimo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quiero seguir siendo esa misma persona que ha tenido esa actuación contra Urías. No quiero seguir haciéndolo, Señor. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, tu Espíritu Santo no lo quites de mí. Ten misericordia de mí. Y dice, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces voy a enseñar a los transgresores sus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti. Líbrame, dice el verso siguiente, el 14, de homicidios. No quiero volver a ese estado, Señor. No quiero. Ahí estaba la sanidad interior en la vida de David. Eso dice el verso 14. Líbrame de homicidio, oh Dios. Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David fue restituido. Su sanidad interior se llevó a cabo. Pero fue necesario que Dios mandara al profeta Natán para que lo confrontara, para que él se diera cuenta que lo que había hecho era incorrecto delante de la presencia de Dios. Y cuando tuvo la reprensión del profeta, él se dio cuenta que entonces tenía que implorar la misericordia del Altísimo, tenía que implorar el perdón del Señor. Sí, hermanos míos, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga en este día.
Dios bendiga a cada familia allá en su hogar y a cada hijo, a cada esposo. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Altísimo por la palabra que ustedes en este día han escuchado. Dios les bendiga.